En un pequeño pueblo llamado Almagro, a las afueras de Salamanca, vivía Isabel, una mujer de 60 años con una energía y vitalidad que desafiaba el paso del tiempo. Viuda desde hacía una década, Isabel habitaba una casa de piedra típica de la zona, con glicinas moradas y jazmines que trepaban por las paredes, envolviendo el hogar con su aroma dulce y un aire antiguo. Sus hijos, Pablo y Marta, ya formaban sus propias familias. Pablo se había trasladado a Barcelona en busca de nuevas oportunidades, mientras Marta, casada y con 2 hijos, residía en Segovia. Isabel, a pesar de los años, mantenía una figura esbelta y elegante. En su juventud, había sido bailarina de flamenco, y aunque ya no giraba sobre las tablas, su porte seguía siendo digno de admiración. En las calles empedradas de Almagro, la gente a menudo la confundía con alguien mucho más joven, y ella sonreía con ese toque picaresco que solo la experiencia sabe regalar. Una tarde de verano, Isabel vestía un vestido vaporoso de lino azul celeste, con bordados de flores blancas en el dobladillo que se movían al ritmo de la brisa. El escote, sutil y discreto, dejaba entrever la delicada forma de sus clavículas. Sus pies descansaban en unas sandalias de cuero marrón con detalles trenzados, compradas en el mercado artesanal de Ciudad Rodrigo. En su muñeca brillaba una pulsera de plata con un pequeño colgante de azabache que tintineaba suavemente con cada movimiento. Su cabello, largo y oscuro con reflejos plateados, caía en ondas suaves sobre sus hombros, realzando su aire de mujer libre y serena. Esa tarde, mientras preparaba una jarra de sangría casera en la cocina, sonó su teléfono. Era Pablo, su hijo mayor, que con voz alegre le dijo: «Abuela, me aburro en Barcelona. ¿Puedo pasar unos días contigo? Extraño las tapas y tus cuentos». Isabel, con una sonrisa, aceptó encantada. Sabía que la casa se llenaría de risas y vida, y eso era justo lo que necesitaba para espantar la soledad. Preparó la habitación de invitados con sábanas frescas y una bandeja con frutas de temporada, melón, uvas y naranjas. Cuando Pablo llegó, traía consigo una mochila llena de ropa deportiva, pesas y una pelota de fútbol, dispuesto a entrenar en el patio trasero bajo el sol castellano. Isabel lo observaba desde una mecedora de mimbre, bebiendo un vaso de limonada y animándolo con una sonrisa que escondía un brillo especial. Pablo, con 17 años y un cuerpo atlético, levantaba las pesas con esfuerzo, y el sudor resbalaba por su piel morena, marcada por el sol. Después de entrenar, solían salir a dar un paseo en el viejo Seat 600 rojo que Isabel había conservado desde su juventud. Él insistía en aprender a conducir, y ella, paciente y divertida, le enseñaba por los caminos de tierra que serpenteaban entre viñedos y olivares. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y el aroma de la tierra húmeda entraba por las ventanas, Pablo comenzó a hablar de su vida universitaria en Salamanca. Le contó sobre sus nuevos amigos, las fiestas y las clases de arquitectura que le apasionaban. Isabel intentó advertirle con cariño, recordándole que no todos los compañeros eran sinceros y que debía ser prudente. «No todos los que brindan contigo en la fiesta quieren lo mejor, Pablo», le dijo, ajustándose las gafas de sol con un gesto maternal. Pablo, serio, tomó aire y confesó que había algo más que quería contarle, pero que temía su reacción. Isabel, con el corazón en un puño, le pidió que esperara hasta llegar a casa para hablar con calma. Esa noche, tras una cena de tortilla de patata y pimientos asados, Isabel se puso su bata favorita, de seda color marfil con delicados bordados en los bordes que rozaban su piel con suavidad. La ató con un cinturón flojo, dejando que la tela cayera sobre su cuerpo, insinuando sus curvas con elegancia. Se sentaron en el sofá bajo la luz cálida de una lámpara de cerámica pintada a mano. Pablo, algo nervioso, le confesó que había comenzado a salir con una compañera de la universidad, y que sentía una mezcla de emoción y miedo por descubrir nuevas experiencias. Isabel intentó mantenerse firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Tienes que ser cuidadoso, hijo», dijo con voz suave pero firme. Él la miró con una vulnerabilidad que la tomó por sorpresa y le pidió ayuda para entender sus propios sentimientos, para no perderse en ese mundo tan nuevo y tentador. Más tarde, mientras se preparaba para dormir, Isabel se encontró a sí misma perdida en pensamientos que no esperaba. Se sentó frente al espejo, cepillando lentamente su cabello y dejando que su mirada se perdiera en sus propios ojos. Buscó en Internet, guiada por una curiosidad que la inquietaba y fascinaba a la vez, explorando páginas sobre emociones y deseos que creía olvidados. De repente, un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «¿Puedo pasar, abuela?»,
preguntó Pablo con timidez. Isabel le hizo un gesto para que entrara, aún con la bata puesta y el cabello suelto sobre los hombros. En la mesa había una bandeja de frutas frescas, melón cortado en cubos, un racimo de uvas jugosas y rodajas de naranja brillante. ¿Cuál es tu fruta favorita?, bromeó Isabel, intentando aliviar la tensión. Pablo sonrió con picardía y respondió: abuela, tus frutas son las más dulces. Como tú. La conversación se volvió más íntima y, sin darse cuenta, Isabel acarició suavemente su espalda. Él se acercó, y por un instante, el aire se cargó de una energía cálida y casi magnética. No cruzaron ninguna línea, pero la tensión entre ellos era innegable. Isabel se sentía viva, como si tuviera 20 años de nuevo, con la piel erizada bajo la seda de su bata. Fue un secreto silencioso, una emoción prohibida que la llenaba de un fuego oculto. Al día siguiente, llamó a Marta para decirle que Pablo se quedaría un poco más. Necesita practicar fútbol y yo le ayudo con el huerto, mintió mientras regaba las glicinas, pero ambos sabían que las tardes juntos eran mucho más que eso. Largas conversaciones bajo las estrellas, risas compartidas mientras cocinaban juntos, y esos pequeños gestos que encendían una chispa peligrosa. Mientras el sol se ocultaba tras los viñedos, Isabel se preguntaba cuánto tiempo podría sostener aquella mentira antes de que todo se desmoronara. Y en la penumbra de su habitación, una sombra parecía observarla desde la ventana, dejando una pregunta helada en el aire: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para mantener ese secreto? Los días en Almagro comenzaron a teñirse de una intensidad nueva, como si el verano hubiera decidido convertirse en un fuego imposible de apagar. Isabel, cada mañana, se despertaba con la sensación de que algo en su vida estaba cambiando, aunque no sabía exactamente qué ni cómo. Pablo seguía entrenando en el patio con la energía de un joven que no conoce límites, mientras ella lo observaba desde la cocina, vestida con blusas de lino blanco que dejaban sus hombros al descubierto y faldas largas que rozaban sus tobillos con cada paso. Sus sandalias de cuero, gastadas pero elegantes, resonaban suavemente sobre el suelo de piedra, y un collar de ámbar colgaba delicadamente de su cuello, atrapando la luz del sol con un brillo cálido. Una tarde, decidieron ir al mercadillo semanal del pueblo. Isabel eligió un vestido de algodón rojo con pequeños bordados amarillos, ceñido a la cintura, que resaltaba su figura sin exagerar. Sus labios pintados con un rojo suave y un peinado sencillo, con mechones sueltos que enmarcaban su rostro, la hacían parecer una mujer salida de un cuadro costumbrista. Pablo llevaba una camiseta deportiva y pantalones cortos. Su cuerpo atlético contrastaba con la elegancia natural de su abuela, y no podía evitar lanzar miradas rápidas hacia ella, mezcladas con admiración y un deje de algo que Isabel prefería no nombrar. Mientras caminaban entre los puestos de frutas y cerámicas, Pablo tomó la mano de Isabel con una suavidad que la hizo estremecer. Ella sonrió, tratando de disimular la sorpresa, pero en su interior una voz le susurraba que estaban jugando con fuego. En un puesto cercano, un anciano artesano les ofreció una jarra de vino de la tierra, y Pablo bromeó: abuela, si seguimos así, vamos a acabar siendo la pareja más envidiada de Almagro. Isabel rió, pero su risa escondía una mezcla de nervios y deseo. Durante la caminata, él le contó más de sus planes para el futuro, y ella, con una mirada cómplice, le habló de sus años de juventud, de cómo el flamenco había sido su pasión y cómo nunca había perdido la chispa que la mantenía viva. Al caer la noche, la casa se llenó del aroma del pisto y del pan recién horneado. Isabel se puso un vestido de seda color ciruela, con un escote discreto pero seductor, y unas sandalias de tacón bajo adornadas con pequeñas piedras brillantes que reflejaban la luz de las velas. Su cabello estaba recogido en un moño suelto, dejando escapar algunos mechones que acariciaban su cuello. Pablo la miraba con intensidad, y sus dedos rozaban sin querer la pulsera de plata que tintineaba suavemente en su muñeca. Las conversaciones se hicieron más profundas, las miradas más largas. Isabel sentía como el calor de su cuerpo se mezclaba con el de Pablo, y aunque intentaba mantener la distancia, la tentación crecía con cada gesto, con cada roce accidental. En un momento, mientras compartían una bandeja de frutas, Pablo tomó un cinturón de cuero que usaba para sus entrenamientos y comenzó a jugar con él, rozándolo contra el brazo de Isabel con una sonrisa traviesa. «Es suave, ¿verdad?», dijo él, y ella respondió con una risa nerviosa, dejando que la emoción la recorriera como un torrente inesperado, pero el equilibrio se rompió cuando, sin previo aviso, Marta apareció en la puerta de Isabel aquella misma noche. Vestía una chaqueta vaquera y jeans ajustados, su mirada era aguda, casi penetrante.
Observó el vestido rojo cereza que Isabel llevaba, el cabello algo despeinado y la bandeja de frutas a medio comer. ¿Estás bien, mamá? Preguntó señalando una pequeña marca en el brazo de Isabel. Me rasgué con una rama en el huerto, mintió Isabel rápidamente. Cubriendo la marca con un rebozo verde esmeralda, Marta entró en la casa con paso firme, y sus ojos recorrieron cada rincón, deteniéndose en una vela encendida que desprendía un aroma dulce. La tensión en el aire era palpable, y cada palabra que Marta pronunciaba parecía un dardo envenenado. ¿Y Pablo? Preguntó con voz cortante Isabel. Sintió como el miedo y la culpa se mezclaban en su pecho, pero intentó mantener la calma. Está entrenando, respondió con una sonrisa forzada. La visita de Marta la dejó helada, y mientras su hija se marchaba, Isabel se quedó temblando, consciente de que su secreto estaba al borde de ser descubierto. La soledad volvió a invadirla, pero ahora con un matiz de miedo que no había conocido antes. Los días siguientes fueron una prueba constante de autocontrol y deseo reprimido. Cada encuentro con Pablo era más intenso, más arriesgado. Isabel comenzó a vestirse con vestidos de terciopelo azul que abrazaban su figura, dejando sus clavículas al descubierto y sus sandalias de tacón bajo resonaban con suavidad en el suelo. Una cadena de oro con un pequeño colgante en forma de corazón adornaba su cuello, y su maquillaje resaltaba sus ojos, dándoles un aire misterioso e hipnótico. Una tarde, mientras compartían confidencias, Pablo tomó sus manos entre las suyas y la miró con determinación. Abuela, te amo. Haré lo que sea para estar contigo, dijo con una intensidad que estremeció a Isabel. Hablaron entonces de un futuro posible, de mudarse juntos a Salamanca, de cómo podrían ocultar su relación para no levantar sospechas. Era un sueño peligroso, una ilusión frágil que los mantenía aferrados el uno al otro, pero justo cuando la esperanza parecía brillar, el teléfono de Isabel sonó con un tono urgente. Era Marta. Mamá, tenemos que hablar ahora, dijo con una voz que cortaba como un cuchillo. El mundo de Isabel se desmoronó en ese instante. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y no había escapatoria. Mientras la noche caía sobre Almagro, una tormenta se formaba en su interior y en las calles silenciosas, dejando una pregunta que quemaba en el aire. ¿Podrían enfrentar juntas la tormenta que se avecinaba? ¿O ese secreto las destruiría para siempre? La llamada de Marta resonó en la pequeña casa de Isabel como un trueno inesperado que quebró la calma de aquella noche de verano. Isabel, con las manos temblorosas, apagó la lámpara de cerámica y se quedó sentada en el borde de la cama, sintiendo como el peso de la verdad comenzaba a aplastarla. El vestido azul terciopelo que había elegido esa tarde parecía ahora una armadura demasiado frágil para protegerla. A la mañana siguiente, el aire fresco de Almagro no logró disipar la inquietud que Isabel llevaba en el pecho. Se vistió con cuidado, escogiendo un conjunto sencillo, una blusa blanca de lino que dejaba al descubierto uno de sus hombros, combinada con una falda larga de algodón azul marino. Sus sandalias de cuero, gastadas por el tiempo, resonaban con un ritmo pausado en el suelo de piedra. Un collar de plata con un pequeño colgante de amatista colgaba de su cuello, atrapando la luz del sol con un brillo tenue. Pablo llegó esa mañana con energía, pero al ver la expresión seria de Isabel, supo que algo había cambiado. Se sentaron en el patio, rodeados por las bugambillas que trepaban por las paredes, y el silencio se alargó como una sombra entre ellos. ¿Qué pasa, abuela?, preguntó él, con la voz cargada de preocupación. Isabel respiró hondo y, con voz temblorosa, le contó que Marta quería hablar con ella, que había sentido que algo no estaba bien y que sospechaba que había secretos en la casa. Pablo frunció el ceño y, sin mediar palabra, se levantó para caminar entre los árboles del huerto. Isabel lo siguió con la mirada, notando cómo su cuerpo vibraba con tensión contenida. Esa tarde, Marta llegó a la casa, pero esta vez no fue una visita casual. Entró con paso firme, sus ojos negros fijos en Isabel, que vestía un vestido de algodón color marfil, sencillo pero que dejaba sus brazos y parte de su espalda al descubierto. Sus sandalias bajas resonaban con un eco leve, y un pañuelo rojo atado al cuello le daba un aire de mujer decidida. Mamá, no puedo seguir fingiendo que no veo lo que pasa aquí, dijo Marta, señalando sutilmente la pulsera de plata en la muñeca de Isabel. Isabel sintió un escalofrío, pero mantuvo la mirada firme. Marta, no sé qué quieres decir, respondió, aunque su voz traicionaba la verdad. Marta se acercó y, con un tono seco, confesó que había visto gestos, miradas y había escuchado rumores. En el pueblo. La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y punzante. ¿Qué estaba pasando realmente entre Isabel y Pablo?
El silencio se rompió cuando Pablo entró en la sala, su rostro serio y sus ojos llenos de una determinación que Isabel nunca había visto antes. Marta, no es tan simple como parece, dijo, tratando de calmar la tensión, pero Marta no se dejó convencer. Sus palabras eran afiladas, acusadoras, y la atmósfera se volvió densa, cargada de emociones que nadie sabía cómo manejar. En medio de aquel enfrentamiento, un ruido extraño llamó la atención de todos. Desde la ventana, una figura oscura observaba la casa, oculta entre las sombras del crepúsculo. Nadie la había visto llegar, pero su presencia era inconfundible. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda y, por un momento, el miedo paralizó su corazón. ¿Quién era esa persona misteriosa? Y que buscaba en aquel pequeño pueblo donde los secretos parecían tener vida propia. Mientras la noche se cernía sobre Almagro, las heridas abiertas entre madre e hija apenas comenzaban a sanar, y la sombra que acechaba desde afuera prometía traer consigo verdades que podrían cambiarlo todo. El destino de Isabel, Pablo y Marta pendía de un hilo, y la próxima tormenta estaba a punto de estallar. La figura que se ocultaba entre las sombras de la calle empedrada no era una desconocida para Isabel. Aunque la noche era oscura y el viento movía las hojas secas, aquella silueta le resultaba inquietantemente familiar. Su corazón se aceleró y un frío recorrió su espalda, como si el pasado hubiese decidido irrumpir en su presente sin avisar. Al día siguiente, el pueblo de Almagro despertó bajo un cielo encapotado, y la atmósfera parecía más pesada que nunca. Isabel, vestida con una blusa de encaje color marfil que dejaba entrever la suavidad de su piel y una falda larga de tonos tierra, caminaba con paso firme por la plaza central. Sus sandalias de cuero resonaban contra los adoquines, y el colgante de amatista colgaba con delicadeza en su pecho, como un amuleto silencioso. Pablo la acompañaba, con su camiseta gris ajustada que marcaba sus músculos y sus pantalones vaqueros desgastados que le daban un aire desenfadado. Su mirada estaba cargada de preocupación y determinación. Mientras cruzaban la plaza, varios vecinos los miraban con discreción, cuchicheando entre ellos. Los rumores sobre la relación entre Isabel y Pablo comenzaban a extenderse, y no todos eran benevolentes. En un rincón, un hombre mayor, con sombrero de ala ancha y un bastón de madera, los observaba con ojos penetrantes, como si supiera más de lo que quería mostrar. ¿No crees que deberíamos hablar con alguien?, preguntó Pablo en voz baja. Mientras miraba a su abuela, Isabel asintió, consciente de que la verdad no podía esconderse para siempre. Decidieron acudir a don Ramón, el párroco del pueblo, conocido por su sabiduría y discreción. Al llegar a la iglesia, el aroma a incienso y cera quemada envolvía el ambiente. Don Ramón, un hombre de barba blanca y mirada amable, les recibió con una sonrisa triste. Isabel, Pablo, dijo con voz pausada, sé que enfrentan tiempos difíciles. El pueblo murmura, pero también hay quienes desean ayudar. Isabel bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. Explicó su soledad, el vacío que había dejado la muerte de su esposo, y como la presencia de Pablo había llenado su vida de luz y peligro. Don Ramón escuchó con paciencia y, al terminar, les ofreció un consejo que resonó en sus corazones. El amor es un misterio que a veces desafía las normas, pero la verdad y la honestidad son el camino para sanar cualquier herida. Al salir de la iglesia, el cielo comenzó a abrirse, dejando caer una lluvia fina que mojaba las calles y refrescaba el aire. Isabel y Pablo se miraron, sabiendo que el próximo paso sería el más difícil. Esa misma tarde, Marta regresó con una expresión decidida. Vestía una chaqueta de cuero negra y pantalones ajustados, una imagen que contrastaba con la fragilidad que había mostrado días antes. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y dolor. He hablado con varios vecinos, dijo sin rodeos. Esto no puede seguir así. Necesitamos aclarar las cosas, por el bien de todos. Isabel, con la voz firme, respondió, Marta, estoy dispuesta a enfrentar lo que sea, pero también necesito que entiendas que esto no es solo un capricho. Es mi vida, mi verdad. La conversación se tornó tensa, pero en medio de ella, un mensaje inesperado llegó al móvil de Isabel. Era una foto anónima, una imagen borrosa de Pablo y ella juntos en el patio, una prueba irrefutable que podría destruir su mundo. El corazón de Isabel se detuvo un instante, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién estaba detrás de esa amenaza? ¿Y qué buscaba realmente? Mientras la tormenta se desataba sobre Almagro, Isabel comprendió que su secreto ya no era solo suyo. El pueblo entero estaba observando, y solo el coraje y la verdad podrían salvarlos, pero en las sombras, alguien sonreía, disfrutando del caos que había sembrado.
La lluvia golpeaba con fuerza los tejados de Almagro, mientras Isabel se sentaba frente a la ventana de su habitación, con el móvil temblando en sus manos. La imagen borrosa que había llegado minutos antes mostraba a ella y a Pablo en el patio, una instantánea robada que convertía su secreto en un escándalo pendiente de estallar. Su vestido de algodón color marfil, ahora ligeramente arrugado, parecía perder la calma que ella intentaba mantener. Sus sandalias descansaban olvidadas junto a la puerta, y en su cuello colgaba el amuleto de amatista, brillante como un faro en la oscuridad. Pablo entró en la habitación, con la camiseta aún húmeda por la lluvia y los ojos cargados de preocupación. Se acercó lentamente y tomó la mano de Isabel, sus dedos cálidos contrastando con el frío que Isabel sentía por dentro. «Abuela, ¿quién podría querer hacerte esto?», preguntó, apretando suavemente su mano. Isabel soltó un suspiro profundo y, con voz temblorosa, respondió: «No lo sé, pero alguien quiere destruirnos». «Esto ya no es solo un juego, Pablo». En ese instante, un golpe seco resonó en la puerta. Ambos se miraron, sorprendidos y alerta. Isabel se levantó con dificultad, su bata de seda marfil rozando sus piernas, y abrió la puerta con cautela. No había nadie en el pasillo, solo una nota pegada con cinta adhesiva en la madera. Isabel la tomó con manos temblorosas y leyó en voz baja: «Lo que esconden no puede permanecer en la sombra. Pronto, todo saldrá a la luz. Prepárense para enfrentar la verdad». La amenaza era clara y la tensión se volvió insoportable. Isabel sintió como un nudo se apretaba en su garganta, mientras sus pensamientos se arremolinaban sin descanso. ¿Quién estaba detrás de ese mensaje? ¿Alguien del pueblo? O tal vez alguien del pasado que había regresado para cobrar cuentas pendientes. Esa noche, Isabel se permitió un instante de vulnerabilidad. Se miró en el espejo del tocador, sus ojos reflejaban la mezcla de miedo y deseo que la consumía. Su vestido de seda, cuidadosamente doblado, parecía ahora un disfraz que ocultaba más de lo que revelaba. Cepilló su cabello largo y oscuro, dejando que las ondas plateadas cayesen sobre sus hombros, y se tocó la pulsera de plata con el colgante de azabache, buscando en ese pequeño objeto una chispa de fortaleza. Al amanecer, Isabel decidió enfrentar la tormenta. Se vistió con un vestido rojo intenso, de corte clásico, que abrazaba su figura con elegancia y un toque de provocación sutil. El escote pronunciado dejaba al descubierto sus clavículas y un collar dorado con un pequeño dije en forma de corazón complementaba su atuendo. Sus sandalias de tacón bajo resonaban con fuerza mientras caminaba hacia la plaza del pueblo, donde la gente ya comenzaba a reunirse. Pablo la acompañaba, vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros. Su rostro reflejaba determinación y preocupación a partes iguales. Al llegar, una multitud susurrante los recibió, y varios vecinos los miraban con una mezcla de curiosidad y juicio. Isabel tomó aire y, con voz clara y firme que sorprendió a todos, comenzó a hablar. «Sé que muchos de ustedes han escuchado rumores, que han visto sombras donde quizás solo hay luces. No voy a negar lo que soy ni lo que siento. La verdad es difícil, pero es la única manera de liberarnos». El silencio se hizo absoluto. Marta apareció entre la multitud, con los ojos llorosos pero también con una expresión que mezclaba rabia y comprensión. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «esto es complicado, pero te amo. Y quiero que encontremos una forma de seguir adelante, juntas». En ese momento, un murmullo recorrió la plaza cuando una voz desconocida se alzó desde el fondo. «No todo es lo que parece», gritó un hombre encapuchado que se abría paso entre la gente. Isabel y Pablo se miraron con alarma. La figura misteriosa que había estado acechando su vida había decidido salir de las sombras. La batalla por la verdad y el amor apenas comenzaba, y en Almagro, nadie podría escapar a las consecuencias. Mientras la lluvia comenzaba a caer nuevamente, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿quién era ese hombre, y qué secretos ocultaba que podrían cambiarlo todo?